Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el general Luis Erlindo Mendieta, quien fue uno de los protagonistas de los secuestros más largos y más atroces de Colombia y uno de los primeros en rendir su testimonio ante la Justicia Especial para la Paz. Para conversar sobre cómo fue esta experiencia, revivir tantos recuerdos dolorosos, estar en la expectativa de ver qué puede hacer la JEP por la justicia y por la reparación, lo hemos invitado a Mejor Hablemos. Bienvenido, general. Muy amable, gracias Claudia por la invitación a este programa y un saludo muy especial para nuestra amable teleaudiencia. Muchas gracias. ¿Cómo se sintió ante la JEP? Bueno, bien, porque en otros tiempos acudimos ante la Fiscalía General de la Nación a diferentes dependencias, tanto en Bogotá como en Villavicencio, y también estuvimos en Justicia y Paz, haciendo la misma narración, las declaraciones, para que se aplicara justicia. Infortunadamente han pasado tantos años y no hemos visto todavía justicia por esas dos entidades. Incluso recuerdo que en Justicia y Paz varias veces nos citaron de tribunal para comparecer a audiencias con alias Sombra, que fue uno de nuestros carceleros, pero nunca se concretó, asistíamos, se aplazaba la audiencia y así pasaron los años. Vamos a ver ahora en Justicia y Paz si en Tribunal Especial para la Justicia va a haber justicia, va a haber verdad, va a haber sobre todo reparación. Estaremos atentos en los próximos días. Me llama la atención su respuesta porque lo que percibo no solamente del caso suyo, sino de otros exsecuestrados que estuvieron la semana pasada ante la JEP, es que unos incluso lo dijeron, yo no quería venir, pero bueno, aquí estamos a ver qué es lo que va a hacer la JEP con los otros. Otros que por varios años han hablado de perdón, de reconciliación, fueron muy enfáticos en que también quieren cárcel y pena, o sea, penas de verdad, llamadas, señaladas como cárcel. ¿La JEP de alguna manera les ha aumentado la esperanza de una justicia más en los términos ordinarios a ustedes que sufrieron ese flagelo? Pienso que no, porque se habla mucho de una justicia restaurativa. Por ejemplo, la Fiscalía en su concepto cuando envía las diligencias de miles y miles de folios ante este tribunal, allí manifiesta, por ejemplo, una privación ilegal de la libertad. En el acuerdo quedó como una aprehensión y aquí, en el caso particular, somos enfáticos en que hay secuestro, que hay toma de rehenes, que hay crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Esperaremos en los próximos días, cuando se produzca algún fallo por parte de este tribunal, si en verdad se calificaron estos delitos o por el contrario, fueron otras declaraciones como lo hicimos ante las otras dependencias y quedarán en los anaqueles seguramente de alguna dependencia oficial. Pero su expectativa es que haya una condena de cárcel, que si estas personas, 31 ex jefes que están de las FARC, que están procesados por el delito de secuestro o aprehensión, yo no tenía, o sea, creo que la JEP lo llama secuestro, ¿o no? Porque si no, no lo estaría, pues no le estaría dando una prioridad en el proceso. De acuerdo a la calificación de la Fiscalía, cuando ingresa el proceso número 01, tengo entendido que es una privación ilegal de la libertad. ¿Y eso tiene un atenuante con respecto a si se llamara secuestro? No sabemos cómo lo van a calificar, seguramente en su sabiduría los magistrados que tienen conocimiento del caso, al final, cómo vayan a calificar estos delitos. Bueno, pero para donde yo iba es, ¿cuál es entonces la expectativa suya? Que cuando se sabe que en la Justicia Especial para la Paz lo acordado fue que si estas personas dicen la verdad, reconocen sus delitos, pues van a tener unas penas alternativas, que si se demoran un poquito en decirlo, entonces son 5 años y unas restricciones a la movilidad, y que si se demoran más, entonces pueden ser hasta 20 años en la cárcel. ¿Su expectativa cuál es? Expectativa, como lo hicimos anteriormente en las otras instancias judiciales, que quede una constancia histórica. Hemos hecho el relato, soy muy respetuoso de la Constitución, de las leyes, de todos estos tribunales y acudo en ellos, y no sé si quedará únicamente para la historia, pero sí creemos, y ojalá lo haga este tribunal especial, que en primer lugar
por parte de las FARC haya verdad. Y es que aquí retomamos, en nuestro caso, con la Federación de Víctimas de las FARC. Recordemos que al comienzo del proceso habían 870 civiles secuestrados por esta organización. Y con la Federación solicitábamos la verdad, qué había pasado con esos secuestrados. Se terminó el proceso y nunca hubo ninguna información. Hoy en día estas familias nos siguen insistiendo de cuál es esa verdad, qué pasó con sus seres queridos, dónde están. Estaremos atentos en qué momento en esta jurisdicción especial nos dicen. Por otro lado, por supuesto, queremos justicia. En mi caso particular, penas ejemplares, diría que las máximas, porque son crímenes contra la humanidad que cometieron las FARC. Las medidas de reparación, tenemos soldados, policías, secuestrados que fueron víctimas, que están discapacitados, que tienen cantidad de problemas. Y yo pienso que aquí el Estado tiene que incautar los bienes que entregaron las FARC y los que no lo han declarado para que posteriormente el Estado entre a reparar ese gran universo de víctimas que fueron afectados directamente por las FARC. Y por último, las garantías de no repetición. Preocupa, por ejemplo, que muchos integrantes de las FARC en este momento hayan vuelto nuevamente y estén en los grupos disidentes. Allí es un peligro, por decirlo menos, latente, porque no sabemos cómo van a reaccionar. Y muchos de los que allí están estuvieron de carceleros de nosotros. Por ejemplo, Gentil Duarte, está Jerónimo y están muchos más que hoy en día pues están de cabecillas en varios frentes y bloques de las FARC. Vamos por partes, general. Usted dice, diría que la máxima justicia, la máxima pena. La máxima pena es, en el caso de la JEP, 20 años, pero sí es que ellos no reconocen el delito. Las FARC, bueno, no sabemos qué van a decir. Ellos han dicho que no van a reconocer delitos individuales, sino grupales, como secretariado, como grupo armado. Si ellos lo reconocen y la JEP dice, listo, como reconocieron, pues la pena alternativa, no va a haber una pena de cárcel, sino una pena alternativa. ¿Qué es lo que usted esperaría de la JEP en materia de pena alternativa para estas personas? Ya es decisión de del acuerdo, posteriormente la aprobación en el Congreso, la sanción presidencial, y nosotros no podemos escapar a esas decisiones ya del Legislativo y del Ejecutivo. Nosotros simplemente exigiremos en nuestra calidad de haber estado allí como rehenes, de haber estado como secuestrados, que se apliquen sanciones ejemplares, pero si ya la ley dispone que esas son, en mi particular opinión, respetaré. Pero si no hay justicia, yo sí pienso que hay otras instancias, en este caso a nivel internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso también con lo del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional y qué sé yo, en un futuro justicia universal, porque si las víctimas no quedan satisfechas con este proceso, pues tendrán esos recursos. Claro, usted dice, como si la ley lo dice así, el legislativo lo dice así, la Constitución, etcétera, las Cortes, pues yo respetaré, es su palabra. Es decir, si la JEP determina que la sanción es, no sé, construir un centro de memoria en los sitios donde ustedes estuvieron secuestrados, que esos guerrilleros construyan un centro de memoria y eso considera la JEP que es el castigo, ¿usted va a aceptar eso? Lo que define la JEP, pero si como pasas al centro de memoria, nosotros hicimos varias objeciones y cuestionamientos en Comisión de la Verdad, en la unidad de búsqueda de desaparecidos, también en memoria histórica, porque allí no se ha tenido en cuenta a las víctimas que las FARC ocasionaron en el conflicto. No sé si hacia futuro haya necesidad por este gobierno o uno nuevo de convocar, no sé, otro tribunal, una segunda Comisión de la Verdad, otra unidad de búsqueda de desaparecidos. Esperaremos el tiempo. ¿Usted no se siente bien acogido, por ejemplo, por la Comisión de la Verdad, como víctima o como secuestrado que estuvo tanto tiempo por las FARC? ¿No siente que la Comisión de la Verdad le dé unas garantías? Por supuesto que no, porque es que nosotros desde nuestro punto de vista con la Federación de Víctimas queríamos participar en estas instancias, Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, y también en lo de memoria histórica, para que esas víctimas tuvieran derecho a su propia narrativa, para que quedara en la historia su relato. Sin embargo, no fuimos tenidos en cuenta y allí creemos que se va a contar otra clase de historia. Ya lo hizo Memoria Histórica con el Basta Ya, únicamente un tomo en el cual todos los delitos son
responsabilidad del Estado y de la fuerza pública. Y entonces los delitos que cometieron todas estas empresas criminales como las FARC, como el ELN y otras, en su momento se manifestó que iba a haber un segundo basta ya y hasta el momento no ha salido. Entonces aquí tenemos una prevención porque no se dejó a las víctimas directas que la FARC ocasionaron participar en estas instancias. Bueno, pero si mal no recuerdo, basta ya también incluye delitos de guerrillas, ¿no? No solamente son delitos de Sí, en unos de datos Estado. estadísticos están, por supuesto, pero sí se quería un informe más amplio, más detallado, donde así como se realizó ese documento tan preciso con el Estado, se hubiese hecho con las FARC y los otros grupos criminales. ¿Eso quiere decir entonces, general, que así usted respete la decisión de la JEP en cuanto a las penas alternativas para estas personas que reconozcan que lo secuestraron a usted? Como en la Comisión de la Verdad y en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, usted como víctima no se siente representado, usted va a interponer o a abrir o a pretender que se abran procesos en la justicia internacional por cuenta de esas otras dos instancias que no son la JEP. Por supuesto, si no se satisfacen los derechos de las víctimas, en este caso lo más importante la justicia, pero también la verdad y la reparación, porque bien lo decía incluso Sigifredo, es que si no hay reparación no hay justicia. Y recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia donde se garantizan los derechos de las personas afectadas por graves violaciones de derechos humanos, allí ha producido jurisprudencia en el sentido de que se debe dar indemnización, que debe haber rehabilitación, que debe haber proyecto de vida, que ahí debe haber garantías de no repetición. Entonces, si no nos garantizan en esta justicia especial para la paz, tenemos que acudir a instancias internacionales. Otras personas pueden pensar como, bueno, otras personas que estuvieron secuestradas también muchos años, pero que no tuvieron el espacio mediático que tuvieron ustedes por ser miembros de la fuerza pública o los que fueron políticos por ser políticos, dirán, bueno, pero yo también estuve secuestrado muchos años, me extorsionaron, pagamos un rescate enorme y a mí la JEP no me está llamando. Al menos a ustedes, que son los ex secuestrados famosos, tienen su oportunidad de ir a contar y hacer esa catarsis ante un tribunal. A quienes eventualmente piensen así, ¿usted qué les dice? Sí, después de la participación que tuve allí de la misma fuerza pública, ex secuestrados, también de otros delitos cometidos por las FARC por el WhatsApp y nos han enviado, incluso son ofensivos, que por qué a nosotros sí nos llamaron y a ellos no. Pero la Jurisdicción Especial, de acuerdo a su documentación, tiene las puertas abiertas. Está ubicada en la calle 63 con carrera séptima. Allí todos los que han sido víctimas pueden acudir con su informe particular, dar su testimonio y aportar las pruebas para que seguramente hacia futuro esta jurisdicción especial lo llame, porque recordemos que va para 10 años con probabilidades de que se prorrogue mucho tiempo más. Permítame hacer una precisión, porque aquí estuvo la doctora Patricia Linares, y no es que cada víctima pueda llegar allá y diga, hey, señores, ábrenme la puerta que aquí tengo mi informe. No, hay que organizarse en un grupo de víctimas, entregar unos informes documentados como grupos, no informes individuales, porque ella misma lo ha explicado, pues eso sería muy dispendioso. Pero general Mendieta, quiero pasar a otro tema, lo vimos... Le complemento, en el caso particular nos dijeron que informes de 2, 3 personas con toda la documentación, porque es que infortunadamente en las víctimas no tienen esos grandes colectivos como sí se tienen, por ejemplo, en los casos en el cual hay responsabilidad del Estado. Mencionar por no mencionar algunos colectivos de abogados, ellos por supuesto reúnen una cantidad de testimonios de personas porque son financiados por ONG, ellos tienen recursos incluso de las mismas condenas que han obtenido por parte del Estado, entonces tienen mucho dinero para conformar esos bloques y rendir sus informes. Aquí ya vamos a las víctimas de la fuerza pública, de secuestro, de extorsión, que muchas veces actúan a nivel individual y están esperando que lo llamen uno por uno. ¿A usted lo llamaron o usted pidió que lo llamaran? A mí me llamaron junto con otros secuestrados políticos y es donde acudí y acepté ir a la JEP. Pero todos esos ex secuestrados no están organizados en un movimiento o en una ONG o en nada por el estilo.
No, porque ahí hay diferentes clases de secuestrados, también hay muchos, diríamos, muchas diferencias entre nosotros, Sí. porque es tan difícil tratar de que alguien represente a otra víctima. En el caso particular es tan difícil que un secuestrado pretenda representar a otro secuestrado, porque no sabemos cuál es la motivación que cada uno de ellos. Los dolores son diferentes y cada uno de ellos busca su representación. Entonces no hay ese poder que se puede dar, por ejemplo, en estos colectivos donde se firma y se le da al abogado para que lo represente. En el caso de nosotros no ha ocurrido así. Usted dice los dolores son diferentes y a eso iba mi pregunta, porque lo vimos llorar, lo vimos recordar ese episodio terrible de que a usted estando secuestrado, uno de los carceleros le dijo que su hijo murió en un accidente de tránsito y usted no se dio por enterado de que su hijo estaba vivo sino hasta la liberación. O sea, no nos podemos imaginar incluso la rabia que puede sentir una persona por haber sido sometido a esa tortura emocional. Lo vimos llorar después de ¿cuántos años de liberación, general? Ya más de 8 años. Y después de 12 de secuestro, ¿no? Y 12 de secuestro. Por eso en los próximos días se cumplen los 20 años de ese ataque terrorista de las FARC a Mitú. De la toma Mitú. Sí, le pregunto esto, le pongo ese tema porque uno dice, ¿esto algún día se supera? O sea, un dolor como ese, ¿algún día se puede superar? Usted volvió, usted recuperó su familia, su esposa lo esperó. Digamos que cuando uno ve los post-secuestros, tal vez usted es uno de los bien librados, ¿no? Porque la familia estaba ahí, no murió nadie de su familia, perdió a muchos hombres en esa toma, pero la familia estaba ahí. ¿Algún día eso se puede superar? Es tan difícil pretender superar porque estos delitos se consideran de lesa humanidad porque las secuelas físicas y psíquicas, de acuerdo a los expertos del tema, son permanentes. Hoy en día, pues yo sigo soñándome que estoy secuestrado, mi esposa es la que me despierta. Los tratamientos físicos, psicológicos, psiquiátricos que uno espera del mismo estado no fueron los suficientes. Allí se esperaba únicamente que uno se tome unas pastas, una medicina y que duerma profundamente, cuando allí no va a haber como una motivación para seguir adelante. Por eso yo me aparté de esos tratamientos y lo hice a nivel personal. Soy un bendecido, lo reconozco y le agradezco a Dios porque me está permitiendo vivir un día más, o por ejemplo hoy, y ya son 20 años que vamos a cumplir, y de ahí en adelante todo es ganancia. Encontrarme con mi señora, con mis hijos, hoy en día disfrutar la luz, disfrutar un vaso con agua, estar con una camisa manga larga, porque cuántos años duré a la misma guerrilla pidiéndole camisa manga larga para evitar que me picaron los zancudos, alguna gorra, no fue posible. Entonces hoy en día sí reconozco que para mí todo son bendiciones, y como lo dijeron algunos de los comandantes del ejército a raíz de la operación Camaleón que me trajo a la libertad, eso fue un milagro. General, el perdón, la reconciliación, ¿cómo lo vive usted por dentro como víctima ante el temor que puedan tener muchas personas de que si cada víctima reclama el máximo de justicia, de pronto es más difícil que este posconflicto que ya está tan complejo cuaje? Sí, esto del perdón es supremamente difícil. Si Jesús en la cruz, su primer palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y reconociendo que el perdón es un don divino, ya quisiéramos nosotros tenerlo. Pero en esta situación de perdón hay algunos que dicen que primero se tiene que perdonar a sí mismo. Yo hice esa catarsis y me perdoné a sí mismo por tantas cosas que ocurrieron durante mi vida. Y desde el primer momento me entregué a las manos de Dios. Por eso ese perdón es posible que para mí sea indiferente respecto a las FARC. Por supuesto que ellos lo que han hecho es ofender a las víctimas. Es que cuando Santrich sale con un quizás, o cuando salen que van a reparar con unas escobas y unos traperos, allí lo que hacen es abrir las heridas de todas esas víctimas que ellos La voluntad propiciaron. de perdón se ve enturbiada o vulnerada por hechos como esos de las FARC ya después de haber entregado las armas. Claro, y tanto es así que en la misma narrativa que hicieron otras víctimas del secuestro, yo pensé que ellos habían perdonado, que habían cerrado heridas, y con tremenda sorpresa me doy cuenta que no, que allí hay unos sentimientos
tan grandes y unas heridas enormes de todos los que allí comparecieron. Es decir, que todavía, a pesar de que algunos dijeron que han perdonado, diría que está en proceso y no sabemos cuánto tiempo pueda necesitarse para cerrar esa parte del perdón. Porque es que infortunadamente las FARC no han entendido y no han aprovechado el momento que les dio el gobierno, la mesa de conversaciones, toda esta cuestión de los acuerdos y ahora el posconflicto. Al contrario, ellos siguen ofendiendo, en primer lugar a las víctimas y en segundo lugar siguen insistiendo en no cumplir los acuerdos, porque cuando el mismo Santrich, de acuerdo a la información que tenemos por los medios de comunicación, se mete de nuevo a traficar, pues allí indica que no está cumpliendo con los acuerdos y los que no se han presentado, pues también. Sí, sobre eso justamente, general, uno ve que ya hay una división en las FARC y ellos incluso dicen, bueno, dentro de todos los partidos hay corrientes distintas. Pero también hay un llamado de gente de las FARC, de líderes que dicen, hombre, vuelvan los que están ausentes, vamos a cumplir, mire, estamos aguantando porque el cumplimiento del gobierno no ha sido tampoco 100%. Cuando usted oye como esa división al interior de las FARC y unas voces, digamos, sensatas y otras no, ¿le da algún tipo de esperanza con que este proceso pueda cerrar esas heridas, pueda llevarnos a la paz, o usted es totalmente escéptico? Totalmente escéptico, porque recordemos en el proceso de paz de Pastrana, allí que decían los que nos estaban vigilando, los viejitos de la FARC harán el proceso, pero nosotros seguiremos en la lucha. Muchos años después, ahora con el proceso del presidente Santos, pues nos encontramos con ya la realidad, que algunos de los dirigentes entraron en el proceso, otros se apartaron. Pero si lo analizamos en conjunto, yo pienso que aquí hay una política de comunismo internacional y es donde se combinan todas las formas de lucha. En este caso, habrá un grupo que ingresará a hacer su trabajo político, pero habrá otro grupo que seguramente se queda en armas con las que quedaron, o si no modernizan su armamento y seguirán con su actividad delictiva. Es que mientras haya narcotráfico en Colombia, mientras estén esos grandes dividendos producidos por el negocio de la coca, yo creo que las violencias van a perdurar. Muchas personas pueden estar diciendo, hombre, pero al menos se entregaron las armas y al menos no están secuestrando como secuestraban antes y al menos no están matando como estaban antes y al menos no están extorsionando como extorsionaban antes. ¿No valió la pena, así sea todo tan imperfecto y esté todo tan vulnerable aún? Si se desmovilizan, se desvinculan integrantes de la FARC, entran a un proceso, se silencian una cantidad de armas. Es que aquí no podemos medir todo por litros de sangre. Y yo creo que los colombianos estamos acostumbrados a medir por estadísticas de muertos, atentados y toda esta clase de crímenes. Yo creo que hay otros indicadores que nos tenemos que analizar, porque si vamos a determinar regiones donde ya hay paz, pues obviamente el proceso valió la pena. Yo insisto, por ejemplo, en esta corporación de Rosa Blanca, de los integrantes de la FARC que fueron reclutados de niños, que son campesinos, muchos de ellos, y lo sentimos desde que estuvimos allí en esa condición de secuestrados, que ellos querían regresar a sus lugares de origen, tener su finca, tener su negocio. Estas niñas querían volver al seno de la sociedad que los acogiera y emprender diferentes proyectos productivos. Y si esa gran base de guerrilleros tiene derecho, por supuesto, financiado por el gobierno, el apoyo internacional, pues bienvenido, porque es gente que merece hoy en día un mejor futuro. O sea, valió la pena, pero no es tan fácil. Hay que apretar las tuercas. Nada es fácil, todo es supremamente complejo y delicado. Y recordemos que también hay unas grandes divisiones, porque si las FARC fueron premiados con partido político, con presupuesto, con curules en el Congreso de la República, con magistrado en el Consejo Nacional Electoral, mientras que las víctimas o los dirigentes políticos que trataron de representar a esas víctimas quedaron excluidos y no tuvieron derecho a esa personalidad jurídica, pues ahí hay unos sentimientos bien diversos, porque no se buscó el equilibrio en los pesos y contrapesos para hacer, diríamos, una oposición ya de nivel político hacia las FARC. Es el general Luis Erlindo Mendieta. A propósito de su presentación ante la JEP, lo vimos la semana pasada y ojalá, como usted dice, la JEP le dé a usted y a las víctimas
justicia que están buscando para poder dar un siguiente paso hacia adelante. Muchas gracias, general, por acompañarnos. A ustedes muchas gracias, muy buena noche y muchas bendiciones para todos. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo impreso, en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.